tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la recepción, por el fervor de la bienvenida que me han dado. Ahora, cuando nosotros vemos que en el gobierno tenemos un estafador global, que en el gobierno tenemos un represor de jubilados y de niños, que en el gobierno tenemos un endeudador como nunca se vio en la historia argentina, salvo con quienes también estuvieron en la joda de la deuda de Macri y de la Rúa, que son Caputo y Sturzenegger. Que en el gobierno tenemos sobre todo a un hambreador. Acá esto es 1 más 1. Hay una primera tarea política para la militancia. La primera tarea política para la militancia es combatir, derrotar y aplastar a esta mierda de gente que está arruinando la Argentina. Esa es la primera tarea. Cualquier otra cosa es secundaria. No son rivales. No son rivales. Son enemigos. Los rivales juegan con las reglas de la democracia. Los rivales juegan con las reglas de la Constitución. Los rivales no hablan de que el invasor inglés tiene autodeterminación en la Malvinas. Ese es un enemigo de la patria. Ese es un traidor a la patria y nosotros lo tenemos que sacar a patadas en el culo de la Rosada. A patadas en el culo, a los votos, el juicio político, como mierda sea. Pero entendamos una cosa. Rompieron las reglas de la democracia. Las rompieron. Primero con los decretos de necesidad de urgencia y ahora violando una ley que dice taxativamente que no se puede tomar deuda. No se puede tomar deuda sin la aprobación del Congreso. Y nos acaban de empapelar de nuevo. Medio palo va a pagar cada uno de nuestros hijos. Cada uno de nosotros tiene una deuda más. A partir de ayer, medio palo más debemos. Ya debemos un montón. Ya debemos 8 palos cada uno de nosotros, si vos contás toda la deuda. Guita que el 80% de los que están acá no deben haber visto en su vida. Y además de deber eso, ayer, y al que no se dio cuenta se lo cuento, ayer te afanaron el 25% de sus ingresos. Porque hubo una devaluación en dólares del 25%. Él dice que no hay devaluación. ¿Viste cuando dice yo no la promocioné, la difundí? Bueno, ahora yo no devalué, puse bandas. A cualquier cartonero, a cualquier jubilado de la mínima, el lunes, el martes, el miércoles, cuando vaya al almacén, cuando vaya a la farmacia, va a ver como si hubo devaluación y sí aumentan los precios. Justo en un mes donde el precio de los alimentos a nivel nacional aumentó 5.9%, pero en la provincia de Buenos Aires 6.7%, 6.5%, una cosa así. Y en ese marco, no solamente no se puede comer. Yo me acuerdo de cuando venía a las quintas de los productores acá en La Plata, se hablaba del tomate platense. ¿Alguno vio un tomate platense últimamente? Goodbye tomate platense. Pero ahora pasa algo peor. Ya nos quedamos sin tomate platense. Ahora nos quedamos sin tomate argentino porque importamos tomates de Paraguay. Tenemos la mejor tierra del mundo e importamos tomates. ¿Por qué? Porque hay un señor que está gobernando la Argentina y que tiene un objetivo declarado, que es destruir cualquier producción y sobre todo cualquier producción industrial o cualquier producción de alimentos, o por lo menos el acceso de esos alimentos para el pueblo argentino, para regalárselo a quienes realmente admira. Y es loco cómo admira, por ejemplo, al presidente norteamericano que hace exactamente lo inverso. Dice, yo voy a proteger a mis productores de tomates, de acero o de juguetes. Por eso, si quieren mandarme tomates, aceros, juguetes o basura, pues veo un par de cartones acá, de China, no va a entrar. Y nosotros traemos tomates de Paraguay y traemos basura de Estados Unidos.
¿Saben los cartoneros por qué está tan bajo el precio del cartón? Porque se estuvo importando durante un año rollos enteros de basura, donde hay cartón, papel, plástico, para estoquear a las empresas, porque los señores empresarios no le querían pagar a los cartoneros el precio justo y preferían traer de Estados Unidos basura. Apretaron al gobierno, ni siquiera lo apretaron, y arreglaron eso con el gobierno. Entonces, estamos frente a un gobierno criminal. Estamos frente a un gobierno que si no se le ponen límites, va a llevar al país a una situación mucho peor que la del 2001. Y la verdad que yo no tengo ninguna duda de que este tipo va a terminar mal. Que va a terminar preso o prófugo en Miami. No tengo ninguna duda. Es más, les voy a decir, con la causa de las criptomonedas, donde el equipo de abogados de Argentina Humana y quien les habla metió la única querella, les puedo asegurar a Karina Milei y a Milei los vamos a lograr condenar pero no les quepa la menor duda. No tienen forma de zafar, no tienen forma. Pero el problema va a ser cuando la fase 1 de nuestra lucha, que es combatir frontalmente, sin miedo, sin distracciones, a este monstruo que violenta el principio básico, no solamente del Movimiento Nacional Justicialista, que no es el partido, Ogeli, no solamente del Movimiento Nacional, sino de la doctrina social de la Iglesia y de cualquier humanismo básico, diciendo que la justicia social es una aberración, diciendo que existe el derecho a morirse de hambre, y no solamente diciéndolo, sino haciéndolo efectivo. Un señor que se dio el lujo, en menos de un mes y medio, de sacar un monumento a Osvaldo Bayer y un monumento a Néstor Kirchner. Nosotros tenemos que honrar a los que pelearon por la patria, sea un anarquista como Osvaldo Bayer o sea un peronista como Néstor Kirchner. A nuestros muertos se los defiende, se los honra y no se permite este tipo de agravios. Porque Milei nos puede robar con las criptomonedas. Nos puede robar la dignidad argentina, porque que un presidente electo arrastre por el barro la investidura presidencial que le dimos todos, haciendo una estafa de estas características, no es un problema de Milei, es un problema mío también. Es la investidura presidencial de mi país el que este hombre avergonzó de tal forma. Pero bueno, el tipo nos puede endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Puede destruir la industria nacional. Puede destruir incluso la pequeña y mediana producción agropecuaria de alimentos. Todo eso lo podemos revertir. Lo que no podemos revertir es si nos borra la memoria y nos arruina el corazón. Eso no se revierte. Entonces, el deber nuestro como militantes en el combate es reafirmar la memoria y mantener un corazón firme, puro, combatiente, a favor del pueblo y de la patria. La última encíclica del Papa Francisco, la última, habla del corazón, del lenguaje del corazón. Y nosotros hablamos con el lenguaje del corazón. Pero no es un corazoncito así, con un osito, te quiero. No es una cosita así. Porque, insisto, estos hombres han traído a la Argentina lo que llama la cultura de la doma. Pero no de la doma tradicional de nuestros gauchos. De la doma de seres humanos. Primero con su ejército de trolls, entonces cualquier piba que publicaba algo, iban un montón de pelotudos a decirle puta, gorda, forra, y obviamente la piba le hacía mal. Después con los jueces, después con la CIDE, después con el presidente diciendo
que a todos los zurdos de mierda nos iba a correr hasta el último rincón de la tierra, y les aviso, los zurdos somos nosotros, todos, todos. A todos nos considera zurdo. Y lo que nosotros no podemos hacer en el combate, digo esto porque es la primera parte de mi exposición, que nosotros tenemos que combatir. Lo que uno no puede hacer en el combate es ponerse en víctima. Es andar lloriqueando. Yo me enojé un poco con Alac cuando sacó un tuit diciendo me solidarizo con Patria Grande porque le rompieron el local. Me hicieron 2 atentados al local. Miren, me chupo un huevo, a los que vamos a ir a correr hasta el fin del mundo es a ustedes. A los fachos no les tenemos miedo, a los libertarios no les tenemos miedo. No son los guapos de la película, no nos van a domar. Nosotros hicimos el 2001, nosotros sacamos a Bullrich, a Caballo, de la Rúa. Nosotros enfrentamos el estado de sitio durante ese gobierno, así que no nos van a contar el cuento de que los guapos son ellos. No se lloriquea más, se combate. Se combate en el plano de la cultura, en el plano de las ideas, en los medios de comunicación, en la calle y en las urnas. En todos lados se combate. Pero el lugar más importante donde hay que combatir es en el terreno de la solidaridad. Ellos quieren hacernos creer que la solidaridad, que los derechos humanos, que la salud, que la educación, que el cooperativismo, que la industria nacional, todo eso son curros. Curros. Han creado la filosofía de la currificación. Todo lo que es bueno, noble y justo en esta tierra, para ellos es un curro. Y todo lo que es vil y mezquino es heroico. Han logrado invertir un sistema de valores. Han logrado invertir un sistema de valores en el cual la figura heroica no es Evita, no es el Che, no es Robin Hood, sino que es Galper y Elon Musk. 2 tipos que tienen un solo mérito, ser multimillonarios. Nunca hicieron nada por nadie, pero son los héroes de la humanidad. Entonces, ¿dónde están los héroes y heroínas? Porque hay que recuperar la dimensión heroica de la política. Porque cuando nosotros decimos memoria, verdad y justicia, estamos hablando de hombres y mujeres que fueron héroes y heroínas. Y nosotros, para honrar su legado, tenemos que recuperar esa dimensión heroica y aspirar por lo menos a ser héroes y heroínas. Y hoy, ¿dónde están esos héroes y heroínas? Están en las barriadas populares cocinándole a los pibes que tienen hambre. Y por esos pibes y por esas doñas es que nosotros peleamos. Los héroes y heroínas están en los hospitales públicos haciendo el aguante a nuestro pueblo que está enfermo. Están en las escuelas, están en las universidades, están en los centros científicos. Están haciendo el aguante y resistiendo. En la realidad, ese terreno, por eso Fonseca los convocaba antes y vuelvo yo a convocarlos, a las distintas brigadas que tenemos, que son un intento de suplir con solidaridad lo que está destruyendo Milei en términos de políticas públicas. Los que pueden trabajar en alfabetización, alfabetizar. Los que pueden trabajar en salud, participar de las campañas preventivas. Los que tienen un talento en alguna de las artes, en la cuestión de las artes. Los que quieren poner el cuerpo para los compañeros que están en situación de calle, en la brigada de situación de calle. Cuando nosotros hablamos de Argentina Humana, hablamos de una perspectiva que combina la solidaridad del trabajo cotidiano con una visión política más amplia. Eva decía que el justicialismo tenía 2 brazos. Uno que llegaba más temprano y otro que era más importante. El de la ayuda social, que nada tiene que ver con la limosna de la oligarquía. El de la ayuda social, que son por ejemplo las brigadas, que es la solidaridad con el pueblo que sufre. Y el de la justicia social, que es cuando las necesidades se convierten en derechos. Y como esta es la presentación de un libro,
Y lo que le estoy diciendo un poco es el prólogo. El prólogo es: nuestra fuerza es una fuerza de combate. No es una fuerza ni de lloriqueo ni de internismo. Es una fuerza de combate. Los que quieran combatir están bienvenidos. Los que quieran hacer otra cosa, su ruta. Segundo punto. Ese es el prólogo. Combate contra este régimen. Segundo punto. Ya tenemos un buen propósito ahí. Porque tenemos un enemigo. Pero después, en la perspectiva de la reconstrucción de nuestra patria y en la perspectiva de la militancia política en términos generales, la propuesta, y es un poco el primer capítulo del libro, es recuperar el sentido de propósito. Cuando no hay proyecto colectivo hay disputa. Esto es así. Recuperar el sentido de propósito es poder hacernos una pregunta que yo trato de hacérmela, no sé si todos los días, pero una vez por semana por lo menos. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Obviamente, cuando vas a un comedor o a una cooperativa, cuando vas a una movilización del 24 de marzo, ahí está claro. Ahí estás haciendo lo que haces por un bien concreto. Pero en la política partidaria, cuando uno se pregunta ¿para qué haces lo que haces en términos de disputar en una lista, querer ser concejal, querer ser diputado, querer ser funcionario, querer ser presidente? Si uno no entiende la verdad número 14 de la doctrina peronista, que dice la política no es un fin en sí mismo, sino un medio, y no tiene claro el para qué, seguro que se va a equivocar. No se puede no equivocar. Y a nosotros nos legaron un hermoso sentido de propósito general, hermoso. La formulación más linda que yo he visto, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nuestro sentido de propósito es que el pueblo sea feliz y que la patria sea grande. Y eso lo tenemos que llevar en el corazón. Bueno, ya con tener esa visión, esa utopía, es un montón, porque sabemos para dónde tenemos que caminar. Entonces, vemos lo que estamos haciendo y decimos, ¿esto contribuye o puede contribuir a la felicidad del pueblo, a la dignidad y la grandeza de nuestra patria, sí o no? Y si la respuesta es no, no lo hagas. Es difícil, ¿eh? Piensen en Instagram o en Twitter. Si yo pongo esto acá, esta fotito, o esta declaración, ¿estoy contribuyendo a combatir al enemigo, a la felicidad del pueblo, a la grandeza de la patria? Y si no están contribuyendo, y sos un militante, no la pongas. No la pongas, porque genera envidia, porque genera bronca, no la pongas. Sobre todo si sos un dirigente. Le digo una cosita chiquita. Ahora, no se puede decretar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no es un decreto. Hay un camino hacia ese ideal, que es un ideal que nunca se alcanza del todo, porque la felicidad también es una búsqueda de cada persona, de cada familia, de cada individuo. Nosotros no somos colectivistas que pensamos que vamos a tocar un botón y todo el mundo va a ser feliz y todo el mundo va a ser... No. Creemos en la libertad del individuo, porque la frase "viva la libertad carajo" no la inventó Milei, la inventó Osvaldo Bayer. Nosotros somos libertarios, nuestros abuelos eran libertarios, nuestros bisabuelos anarquistas que crearon el movimiento obrero argentino, esos eran libertarios. Nuestros sinvergüenzas, estos son oligarcas y son plutócratas y son lamebotas del poder, no son libertarios. No le digamos libertarios. Y como nosotros creemos en la libertad de cada uno de buscar su forma de felicidad, lo que nosotros consideramos es que hay que crear las condiciones para que eso suceda. Y ahí tenemos las tres banderas del peronismo y las tres banderas del Papa. Soberanía, justicia, independencia, tierra, techo y trabajo. Ya con eso también tenemos un montón. Esto que estamos haciendo contribuye a la justicia social, a la soberanía política,
a la independencia económica, a la reforma agraria, a la reforma urbana, a la economía popular, al desarrollo industrial, o no contribuye? Entonces, cuando vos estás en una reunión política y todo lo que se habla no tiene nada que ver con esto, parate y andate. Y decís, bueno, pará, volvamos y hablemos un poquito de esto y después hablamos de lo otro. ¿Cómo se puede realizar? O sea, la primera parte de lo que tratamos de transmitir en el libro, la primera parte es sentido de propósito o nada. Sentir el propósito, sentir el para qué, sentirlo en el corazón y sentirlo en la cabeza. Después había un cartel acá del Papa que habían puesto que decía el todo superior a las partes. Eso forma parte de unos consejos que da el Papa para los militantes políticos. ¿Dónde está el cartel ese? Lo acabo de ver. Bueno. Hay dos. El todo superior a las partes, les voy a contar, se me ocurre para decirlo ahora. El todo superior a las partes, la unidad superior al conflicto, el tiempo superior al espacio. Les voy a contar ese, hay uno más, pero les voy a contar ese. Cuando Francisco dice que el todo es superior a las partes, no dice que tenemos que hacer un rejunte. No dice que tenemos que hacer un rejunte. Habla de un poliedro. El poliedro es una figura geométrica donde los lados son irregulares. El poliedro tiene muchas caras. El poliedro tiene diversidad. Y el todo solamente es superior a las partes cuando las partes están integradas en una diversidad. Ahora voy a profundizar un poco en eso porque tiene que ver con un tema central del libro. Y cuando Francisco dice la unidad superior al conflicto, y esto es algo que tenemos que transitar ahora dentro de nuestros problemas internos, porque efectivamente no son la prioridad, pero existen, es lo siguiente. ¿Qué quiere decir cuando él dice la unidad superior al conflicto? No, che, júntense, como si fuera fácil. No, no es tan fácil. Cuando hay un conflicto hay dos caminos que no sirven. Esto piénsenlo para su problema de pareja. Es el mejor ejemplo. Problema de pareja. Imaginen, pónganse en situación. Con tu compañera, con tu compañero, pónganse en situación. Hay un conflicto. Vamos a decir, tu pareja viene todos los días a las 2 de la mañana despeinada o despeinado. Raro. Salvo que sea una pareja abierta, raro. Todos los días. Hay dos formas de encarar eso mal. Una forma es hacerte el boludo o la boluda. Tipo, acá no pasa nada, como no quiero sufrir. Pero piénsenlo, piénsenlo en su vida cotidiana. Saquemos el ejemplo este medio chistoso y piénsenlo. No quiero sufrir, me hago el boludo. No quiero entrar en un conflicto, porque tengo miedo a que ese conflicto derive en algo peor, en una ruptura, en más sufrimiento. Y la otra forma errónea de abordar el conflicto es la violencia. Quedar encerrado en el conflicto. La violencia verbal, física, cualquier tipo de violencia. Entrar al conflicto desde una posición de odio y de venganza. Desde una posición de desamor. ¿Cuál es la forma correcta? Dice el Papa Francisco. Él dice, hay que sufrir el conflicto. El conflicto lo tenés que sufrir. Vas a sufrir en el conflicto. Pero tenés que buscar una unidad superadora a la unidad anterior. Porque seguramente, vamos a poner la parte más en chiste, de la pareja que llega todos los días a las 2 de la mañana despeinada, despeinado, o vamos a poner cualquier situación seria que les pase, con un hijo que está en una situación de adicciones, con cualquier situación fea y destructiva, y en la política ni que hablar, probablemente las cosas que generan el conflicto tienen causas. No salieron de un repollo. No es que el pibe está consumiendo porque se volvió malo. No es que mi piba o mi pibe tiene un problema de depresión porque se volvió malo. Algo está pasando ahí. Entonces, ¿yo me puedo hacer el boludo? Sí. ¿Puedo agarrarlo a patadas al pibe y decirle, deja de drogarte porque te cago a piña? También. Las dos cosas están mal. Tengo que tratar de entender.
qué es lo que estaba pasando y construir a ese conflicto una solución superadora. Eso es lo que tratamos de hacer cotidianamente. Y cuando dice el Papa que el tiempo es superior al espacio, nos habla de dos cosas. La primera es, la historia no empezó cuando nosotros llegamos y no va a terminar con nuestra muerte. Nosotros, sobre todo el campo nacional y popular en la Argentina, es parte de un proceso histórico que, si se quiere, como mínimo, empieza con la guerra revolucionaria de San Martín, de Bolívar, de Artigas. Pero empieza bastante más atrás, con los pueblos originarios de nuestra patria, que hoy están siendo tan castigados y tan poco defendidos por nuestro campo. Nosotros tenemos que honrar a quienes habitaron este territorio antes que nosotros. Eso no es progre, eso no es woke. No se coman la curva, no se coman la curva de que defender a un compañero mapuche, que defender a un compañero homosexual, a una compañera feminista es progre boludo. No, señor. Y encima los que te dicen eso, hace 5 años todos querían tener un amigo mapuche y una amiga con un pañuelo verde. A las compañeras, a las minorías y a los pueblos originarios se los defiende. Se los defiende. Entonces, ¿por qué esto es importante del tiempo superior al espacio? Esto hay que tenerlo muy presente. Tiene que ver con lo que nos está pasando hoy. Ninguno de nosotros, ni el mejor de nosotros o de nosotras, acá puede venir a inventar la rueda ni a refundar nada. Somos parte de un proceso. Un proceso que requiere un trasvasamiento, del que ahora voy a hablar, desde nuestro punto de vista, que requiere una actualización teórica y doctrinaria, como dijo el general en esa hermosa película que hizo con el compañero Pino Solanas, que requiere un montón de cosas. Pero acá nadie va a venir a inventar la rueda. Hay que tener siempre cuidado, decía Francisco, de los salvadores sin historia. De los que dicen, che, no hablemos más del pasado, miremos al futuro. No. Solamente se puede mirar al futuro subidos en los hombros de los que estuvieron antes que nosotros. Y eso no lo olvidemos nunca, porque si olvidamos nuestra memoria histórica y a los que nos precedieron en la lucha, estamos jodidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? No olvidemos. Y también quiere decir otra cosa, que para mí es la más importante. Cuando dice el tiempo es superior al espacio, dice también que es más importante impulsar procesos que ocupar espacios. Es más importante impulsar procesos que ocupar espacios. Un dirigente para mí, esto lo dice Mujica, y yo lo tomo, y así quiero que me midan a mí el día de mañana, y quiero que midan a todos los dirigentes que están acá. Un dirigente se mide fundamentalmente por los otros cuadros y otros dirigentes que promovió y que construyó. Por dejar en su camino miles y miles de compañeros y compañeras que cuando a uno le cae una maceta en la cabeza y se mueve, pueden proseguir la lucha. Entonces nosotros decimos un sentido de propósito que tenga que ver con esto. Y vuelvo al poliedro. Me gusta usar la imagen, que son de mis argentinos favoritos, Evita y el Papa, del poliedro de Evita. Porque el poliedro de Evita tiene una dimensión, si se quiere, vinculada a la patria, a lo nacional, a las condiciones que tenemos que tener desde el punto de vista socioeconómico, geoestratégico, institucional, intergeneracional. Eso tiene que ver con nuestros recursos estratégicos, el agua, el litio, los combustibles, los alimentos. Usamos esas siglas porque forman ALCA. Los que son grandes se acordarán que hubo un momento maravilloso de la patria grande,
donde Evo Morales, Hugo Chávez, Correa, Lula, Néstor dijeron acá al carajo, como nosotros tenemos que decir al fondo al carajo, que le pague Caputo y todos esos hijos de puta. Con la nuestra, no. Con la de mis hijos, no. Con la de tus hijos, no. Se la van a tener que sumar a la deuda a ellos. Que la paguen los que se juntan en el Yao Yao. Que la paguen los que salieron a aplaudir esto. Porque no hay que olvidarse, ¿eh? Atrás de Milei está Urnequian, está Aldeirza, está Pablo Roca, están los capitales internacionales, está toda esa sinarquía de oligarcas. Paren. A ver. Chicos, compañeros, cámbienme el cantito. Cámbienme el cantito. Nuestra consigna no puede ser diputado. No, por favor. Pensemos otro cambio. Wow. Claro, encima me bajaron de presidente a diputado, la puta madre. Bueno, vamos. A ver, hablamos del sentido de propósito. De las condiciones nacionales, de una política socioeconómica, de la visión geoestratégica. Nosotros tenemos una visión geoestratégica que le da nombre. Miren, también esto es entrarle filosóficamente a las discusiones que tenemos. Nuestro partido, el partido que yo presido, se llama Patria Grande. ¿Por qué? Porque el movimiento popular latinoamericano, San Martín, Bolívar, Artigas, Belgrano, Moreno, querían una patria que vaya de México para abajo. Una América Latina unida, bioceánica, con salida a los dos océanos, que sea una potencia geopolítica. Ese sueño de San Martín y de Bolívar lo retomaron Chávez, Néstor Kirchner, pero antes lo había retomado Perón, con el ABC, con el continentalismo. Entonces nuestra visión geoestratégica es una Latinoamérica unida para los latinoamericanos, una patria grande para todos, porque no hay posibilidad de proyecto nacional sin proyecto latinoamericano. Tengámoslo presente a eso. Ahora, bueno, bajamos de presidente a diputado, bajamos de Patria Grande a Argentina Humana. Bueno, por lo menos, por ahora, hasta que podamos reconstruir la Patria Grande, tengamos una Argentina humana. Es loco esto de que tengamos que poner el adjetivo humana. Porque uno no dice Argentina futbolera, ya sabemos que es futbolera. Pero hay que poner el adjetivo humana porque nos estamos deshumanizando. Ahora, ¿saben cuándo se empieza a poner feo esto? Cuando vos tenés la Patria Grande desmembrada en 20 estados distintos. 20 estados distintos. Éramos un solo virreinato, el virreinato del Perú, después el virreinato del Río de la Plata, después las Provincias Unidas de Sudamérica, Bolivia, Paraguay, parte de Chile, Uruguay, éramos todos un mismo país. Después pasamos a ser la Argentina que somos ahora. Y ahora tenemos el cordobesismo, el misionerismo, el neuquenismo, el porteñismo, el buenosairesismo. Eso es una balcanización. No hay, obviamente que no hay proyecto local sin proyecto nacional, como no hay proyecto nacional sin proyecto latinoamericano. Después cada uno puede interpretar eso, cómo se aplica en la práctica, si tiene que ver con el desdoblamiento, si no tiene que ver. No es un tema que me interese ahora puntualmente. Pero sí me interesa plantear este problema que tenemos. Es un problema muy serio,
Porque en todas las provincias lo que dicen los gobernadores, algunos que son compañeros, que son buena gente, que son sensibles socialmente, es: yo voto con mi ley porque si no, no me dan obra pública, si no, no tengo plata para pagar a los maestros. Pero está bien, pero está arruinando el país. Sí, pero yo soy el gobernador de Misiones. Bueno, pero sos el gobernador de Misiones, que es una provincia de la República Argentina. No, yo me ocupo de Misiones. Entonces, en vez de discutir cómo hacemos para que no nos afanen el litio, discutimos si hay olor a piso o no en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, llevamos el debate político a la nada. A la nada. Entonces, el poliedro implica la geopolítica latinoamericanista, una visión de un cambio institucional, porque las instituciones públicas de la Argentina no es que no funcionan ahora, no funcionaban antes tampoco. Así como yo planteo que los docentes y los médicos y las enfermeras más que los médicos, son héroes y heroínas, también planteo, porque soy bonaerense y usuario de la escuela pública, y que la escuela pública no está funcionando muy bien. ¿Quiénes mandan a los pibes en la escuela pública? Levanten la mano. ¿Funciona muy bien la escuela pública? No, no funciona muy bien. Entonces no nos hagamos los pelotudos, porque no funciona muy bien. Yo decía, esto le pedí autorización a mi hija, que es una princesa hermosa de 12 años. Está en segundo año del secundario. Y una escuela pública de la primera sección electoral, vamos a decir, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Muy buena la escuela, ¿eh? El problema es que todas las semanas hay una materia donde el docente no va y que cambian los docentes 2 veces por año. Y el otro problema es que son problemas objetivos. Yo no estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo lo que está pasando, lo que le pasa a cualquier papá que manda a sus hijos a escuela pública. Y el otro problema que a mí me desgarra es que la comida del comedor, que es para todos los chicos, no es buena. Las cocineras se rompen el lomo, pero la materia prima es mala calidad. No tiene proteínas, es mala. Entonces, ¿qué pasa? No sé si les pasa en otras escuelas, porque para mí es desgarrador. La mitad de los pibes y pibas tienen un papá, una mamá, una abuela que les prepara una vianda. Y la otra mitad no. Entonces ya se genera una división de clase dentro del aula, dentro de la escuela, entre los que tienen que comer la mala comida del comedor y los que pueden llevar la vianda. ¿Saben la discusión en mi casa lo que es? Que vos le tenés que decir, a ver, elegí entre que tu hija no coma o respetar un principio de justicia. ¿Cómo puede ser eso? Entonces las instituciones de la República Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, las instituciones nacionales, no funcionan perfecto. El hospital público no funciona perfecto. Y esto yo lo hablaba, y a veces no gusta, y debe haber compañeros que no les va a gustar lo que voy a decir, no me importa. Lo hablaba con los compañeros del área de salud y del área de educación de Argentina Humana, que los derechos del médico y del docente son derechos que derivan de un derecho anterior. La escuela se creó para los alumnos y el hospital se creó para los pacientes. El primer derecho que hay que garantizar es el de los alumnos y el de los pacientes. Y al que no le gusta lo que digo, no me importa. Primero viene el derecho del alumno, primero viene el derecho del paciente y después viene mi derecho como docente. Yo soy docente. Antes que yo están los alumnos. Y si yo soy tan forro, porque gloria y honor a los docentes argentinos, pero si soy tan forro de inventar una carpeta médica para quedarme 4 meses en mi casa, mientras un montón de pibitos no tienen educación, soy un traidor a la patria. Soy un traidor a la patria. Son igual que Milei. Los que hacen eso son igual que Milei. Si el director del Centro de Atención Primaria de la Salud
de un barrio de La Plata, que no es uno, son varios, de un barrio de La Plata, médico, sindicalizado, que tiene que cumplir un horario de 9 a 2 de la tarde para atender a los hijos de los pobres, va una vez por semana para fichar y se cagan los hijos de los pobres, es un traidor a la patria. No me importa si dice que es libertario, si dice que es de izquierda, si dice que es peronista, es un traidor al pueblo. Y en el orden institucional, nuestro proyecto tiene que garantizar el derecho de cada pibe a educarse, el derecho de cada paciente a sanarse y obviamente también los derechos de los profesionales y los docentes. Pero no hay que invertir las prioridades. No hay que invertir las prioridades. Eso nos hace daño. Es una falacia y me atrevo a discutirlo con cualquiera. Porque lo conozco, porque lo vivo y porque mis compañeros lo viven todos los días. Entonces tenemos lo geopolítico, lo institucional, lo socioeconómico. El nacionalismo de los países opresores como Estados Unidos nos perjudica. Perjudica a la mayor parte del mundo. No hay que andar aplaudiendo a Trump porque es un genio que puso aranceles, no. Pero el nacionalismo de los países oprimidos es necesario. Nosotros tenemos que tener un orden socioeconómico soberano, con nuestros recursos naturales y que garantice algo que es absolutamente increíble que en la Argentina no se pueda garantizar, que en el país de las vacas, está el compañero Samir, en el país de las vacas los pibes puedan comer carne. No es lógico que puedan tomar leche, que en el país del trigo puedan comer pan, que no importemos fideos de Egipto. No es razonable, es muy difícil de entender. Y dentro de ese país que tiene ordenadas sus variables y sus prioridades, aparece el criterio de justicia social, que es el más lindo de todos los que se han inventado, que es el que nos dio Evita. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Si necesitas educación, tenés derecho, necesitas salud, tenés derecho, necesitas comida, tenés derecho. Miren, una vez cuando se estaba discutiendo la tarjeta alimentar, que fue un programa del gobierno de Alberto, a mí me da vergüenza el acto ese, me pidieron que vaya, fui triste. Se discutía, alguien decía, un ministro, no me importa. Estamos hablando de una tarjeta para niños, niños. Esto se lo digo a los cristianos. Decían, bueno, no hay que dar el pescado, hay que dar la caña de pescar. Qué fácil que es decir eso, sobre todo si cobras del Estado, facilísimo. Jesús, cuando sentó a la multitud que lo escuchaba, no repartió cañas de pescar, repartió panes y peces. Si la gente tiene hambre, hay que garantizarle la comida. Sea bueno, sea malo, sea lindo, sea feo. Su papá trabaje más, su papá trabaje menos. Si su papá está en la cárcel, igual hay que garantizársela. Nosotros no nos tenemos que dejar ganar por pensamientos mezquinos. No nos tenemos que dejar ganar por pensamientos mezquinos que nos quieren hacer creer que se perdieron las elecciones porque había mucha ayuda social. Están en pedo. O que se perdieron las elecciones porque hubo muchos derechos para las mujeres. Ustedes han escuchado estas cosas, ¿no? Pues yo las vengo escuchando y la verdad que estoy muy hinchado a las pelotas. No, se perdieron las elecciones porque había 120% de inflación y porque había más pobres. Y porque el señor que hablaba de derechos de las mujeres fajaba la suya. No porque había más derechos. Porque no se cumplían los que se decían. Entonces, vuelvo, el poliedro de Evita es lo estratégico y lo concreto. Las necesidades que legislan, que es nuestro criterio de justicia. Que el trabajo y la producción están al servicio de las necesidades humanas, no de la acumulación de capital. Que si no se garantizan las necesidades humanas, no hay justicia social y no hay proyecto nacional. Eso es el centro de la política argentina humana. El poliedro de Evita. El concepto de justicia que tenía Evita. Así que viva la patria y viva Evita.
Bueno, voy a ir cerrando la cosa. Nosotros constituimos un partido, nuestro partido es parte de Unión por la Patria, tenemos una estrategia poliédrica, somos una parte distintiva, diferente dentro del poliedro, y también planteamos que además del sentido de propósito hay que tener formas de ejecución de eso. Y eso no es ni más ni menos que un programa de gobierno. Nosotros, como nos gusta retomar las tradiciones históricas de nuestra patria, hablamos del tercer plan quinquenal. El primero lo pudo completar el general Perón, el segundo no lo pudo concretar porque los que se decían libertarios entonces llenaron los aviones con bombas para masacrar el pueblo en la Plaza de Mayo y le hicieron un golpe a Perón. Eran los abuelos de estos, Eran los abuelos de estos. Después, cuando volvió Perón, quisieron hacer el plan trienal, se murió Perón. Pucho. Bueno, nos queda a nosotros la tarea de hacer el tercer plan quinquenal. Nosotros le llamamos Plan de Desarrollo Humano Integral. Y trabajamos área por área. Cuando nosotros decimos ninguna familia sin techo, ningún trabajador sin derechos, ningún productor sin tierra, estamos diciendo algo que sabemos cómo se hace. Cómo darle un lote de 300 metros cuadrados a cada familia de la República Argentina. Nosotros sabemos al dedillo cómo, cuándo, dónde, y una cosa que sí les puedo garantizar: si nosotros gobernamos o si gobierna alguien que siga nuestro programa, no va a haber una sola familia en la Argentina que no tenga su terreno para vivir. Y no va a haber una sola familia en la Argentina que no tenga las proteínas y las calorías que necesitan. Esas dos cosas son lo mínimo que hay que pedirle a cualquier gobierno. Casa y comida para todos. Si no hay casa y comida para todos, no hay país. No hay país. Entonces, el sentido de propósito, el programa de gobierno. Nosotros ganamos las elecciones a Macri. Bien. Sacamos a un tremendo turro. Ladronzuelo, cagador, lo peor. Pero le ganamos sin un programa de gobierno. Yo lo viví de cerca eso, Era una repartija de cargos. A cada grupito tomá una secretaría, una subsecretaría, una dirección. El que dice que no fue así miente. Yo lo viví, lo puedo contar cómo fueron esas negociaciones. No había programa de gobierno. Desde luego no había un acuerdo de qué hacer con el Fondo Monetario Internacional, por eso se rompió todo. No nos puede volver a pasar. Sentido de propósito, combate contra el enemigo, ganamos, programa de gobierno. Nosotros tenemos el programa de desarrollo humano integral que está resumido en el libro, y yo se lo mandé a todos los sectores de nuestra fuerza. A los que quiero más, como a Cristina, que yo la amo a Cristina, la adoro. Para mí Cristina fue la mejor presidenta de la democracia. Al grupo de Axel, que es un compañero que conozco hace 20 años y que es una de las principales figuras de recambio de nuestro campo. Y al grupo de uno que no quiero tanto, que es Sergio Tomás, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. El tipo trabaja para un fondo de inversión, me da cosita. Pero bueno, no importa. No importa. ¿Saben qué pasó? La estructura política que dirige Unión por la Patria lo eligió a este candidato a presidente. No nos eligió a nosotros. Y eso tiene explicaciones también, Muy malas, pero tiene explicaciones. Hago un paréntesis. Nosotros militamos a Aguado. Yo fui candidato porque lo bajaron a Aguado. ¿Está? No es que yo quiero ser el candidato porque pienso que soy mejor y el iluminado. Lo que no vamos a tolerar y vamos a combatir contra eso es que nos vuelvan a poner un Scioli, un Alberto, un Massa de candidato a presidente. Pero ni en pedo. Ni que lo diga Axel, ni que lo diga Cristina, ni que lo diga el Papa. Ni en pedo. Tiene que ser uno de los nuestros que las tenga bien puestas y que vaya a combatir por la patria.
¿Estamos de acuerdo? Esa no la entreguemos. Esa bandera no la entreguemos. Nunca más un Scioli, nunca más un Alberto, nunca más un Massa. No aceptemos eso. Que no nos expliquen que el sistema es poderoso, que tiene más chances. Eso no es peronismo. Eso no es progreso, eso no es nada. No lo aceptemos. Porque, viste, los que generan discordia, después aparecen como los salvadores. Ojo. Van tirando fichas para un lado, le meten fichas al otro, hace que todo el mundo se pelea. ¿Quién apareció? Sergio Tomás. Bueno, dejémoslo ahí. También lo necesitamos en el poliedro, ahí en un cuadradito chiquito del poliedro. Entonces, el programa de gobierno. Se lo mandé a todos, también a la de Sergio Tomás. Les estoy pidiendo, al PJ, les estoy pidiendo, por favor, este fue un trabajo de toda una fundación que preside Tai Hagman, que hay por lo menos 120 cuadros técnicos del mayor nivel que hay en la Argentina. Está la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para darles una idea. O sea, hay gente que sabe, hay científicos que saben. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, por favor, si no les gusta, si está mal, mándenos otro. Mándenlos lo que dicen ustedes, como la tierra, el techo, el trabajo, la ciencia, la tecnología, el litio, la vaca. Díganos ustedes cómo se hace. Corrijámoslo, discutámoslo. No me contesta nadie. Hace 3 meses mandé los programas. Formalmente no recibí una respuesta. Y yo quiero discutir eso. Mis compañeros quieren discutir eso. Queremos que cada uno de los cuadros técnicos discutan eso. No que hagan un como sí, como fue en 2019, que fue una cosa bochornosa. Que abrieron 2 centros distintos de programa de gobierno, empezaron a llamar gente que se puso a escribir papers y después se los pasaron por el orto. No había programa de gobierno. Entonces, no nos dejemos cagar de nuevo. No puede haber un proyecto electoral sin programa de gobierno. Por favor, que nuestros compañeros y compañeras, al que le toque, explique lo que va a hacer. En la época de Perón, que el nivel de alfabetización, antes de que él desarrolle sus políticas educativas, era más bajo que ahora. Los programas quinquenales se repartían en un librito. Los leía todo el mundo. Nuestra compañera Paula Valmedina, que fue candidata a vicepresidenta en mi lista, una fenómena, hizo todo un estudio y eran miles de cartas del pueblo en la oficina de planificación para que el pueblo participe en el plan quinquenal. Uno decía, necesito una estación, no sé, en Los Toldos. Digo Los Toldos porque vengo de Los Toldos, que es el pueblo de Evita. En el pueblo de Evita gobierna un gorila, loco, no puede ser, lo tenemos que sacar. Todo bien, bueno. No voy a decir más nada porque no me quiero pelear con nadie. Entonces, plan de desarrollo humano integral. Entonces, combate al gobierno, sentido de propósito, plan de desarrollo humano integral, estrategia de poder. ¿Cuál es la estrategia de poder? ¿Cuál es la estrategia de poder que nosotros planteamos? De nuevo, el gobierno no es el Estado y el Estado no es el poder. El poder tiene su faceta económica, existen los grupos de interés nacionales y multinacionales, y para poder construir un proyecto político transformador, tiene que haber grupos de interés y grupos de presión de nuestro campo, que son los movimientos populares, los sindicatos y los empresarios nacionales. Ellos son los grupos de presión que tienen que garantizar que no avancen estos tipos y que sí avance un proyecto nuestro. Ahora, tienen que ser grupos de presión, eso es construcción de poder. Sector universitario, movimiento estudiantil. Muy bien el movimiento estudiantil, muy bien la gente de la Universidad de La Plata. Entonces, grupos de presión de nuestro campo, que presionen y tiren para los del medio y para los de abajo. Grupo de presión, es decir, las famosas organizaciones libres del pueblo. Tienen 2 roles. El primero es efectivamente organizar el pueblo, en los clubes, en las cooperativas, en las bibliotecas populares, en la sociedad de fomento, en los centros culturales. Y el segundo rol es presionar. Presionar
a los gobiernos gorilas y también presionar a los gobiernos peronistas para que las organizaciones libres del pueblo sean como la mosca en la oreja de los funcionarios y estén todo el tiempo piripipimi, le falta la tierra, falta la salita, falta esto, falta lo otro. Entonces, planificación estratégica, organizaciones libres del pueblo y autoridad política. Autoridad política hasta ahora, salvo que a alguien se le ocurra una idea mejor, se consigue ganando elecciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de un par de meses? Medio obvio, ¿no? Ganar las elecciones. Hay que ponerse a laburar para ganar las elecciones. Ahora, la autoridad política que se construye ganando las elecciones, ¿a quién? Y ahí viene, con esto voy a ir cerrando, nosotros planteamos una teoría de la representación, una hipótesis de la representación. Nosotros no planteamos, che, denle a Argentina Humana un cuarto de la lista, para poner a quien se me canta. Nosotros planteamos que hay que cambiar la forma de representación política en la Argentina. Y de nuevo, vamos a las fuentes, vamos a las raíces, no inventamos la rueda. Cuando Perón gobernaba, el partido se organizaba en 3 ramas. La rama sindical, la rama femenina y la rama política. Y se dividían los cupos en 3 ramas. Y en la primera legislatura, más de la mitad de los diputados peronistas eran obreros. Ahora la única que labura con la mano es Nati Saracho, que empuja un carro. Capaz que hay alguno más, perdón. Puede ser que haya alguno más. Hay alguno más, hay alguno más. Entonces, fíjense en La Plata cómo funcionamos. Nosotros planteamos ahora distinto. Porque el cupo femenino no hace falta porque hay paridad de género. Gracias a la lucha de las mujeres y de Evita. Hay paridad de género. Un varón o una mujer. Una mujer o un varón. Pero tiene que ser intercalado. Así que eso ya está resuelto. Nosotros lo decimos más o menos así. Medio bruto, ¿no? 1/3 para las pibas y los pibes, 1/3 para las negras y los negros y 1/3 para los intelectuales y profesionales. Esa es la representación política de la realidad de la Argentina. Y cuando digo los pibes y las pibas, la juventud son las dos juventudes, ¿eh? La juventud de hasta los 30 años y la juventud que empieza después de los 65. Las dos juventudes. Y acá en La Plata, ¿cuál es nuestra representación política? La juventud representada por la Albertina, que es la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. ¿Dónde está Albertina? Ahí. Los negros representados por Gisela, que es la compañera que se puso al frente de los barrios y las ollas populares. Y los científicos representados por Fonseca, que va a ser nuestro candidato a diputado, que se puso al hombro la salud de nuestro pueblo a nivel nacional. Una piba, una morocha, un científico. Miren, ¿puede haber un criterio mejor? Sí. Lo que no puede faltar es criterio. Tiene que haber un criterio. Tiene que haber gente que haya hecho algo en la vida, algo. Ganar un centro de estudiantes, mínimo. Bueno, bien. Uno tenía que ganar. Organizar un club de barrio. Yo cuando fui al club, uno de los clubes que organizó Gisela, me dieron un caballo. Está filmado esto. Ah, ¿vos sos gaucho? Le cerré el orto a todos, agarré el caballo y salté las vallas, ¿o no? Sí, bueno. A ver, alguien que haya organizado un club de barrio, que haya organizado cooperativas, y alguien que haya hecho algo en la universidad de la calle o en la universidad de las aulas, en la ciencia, en la técnica, pero que haya hecho algo. Pero esto quiero que me... A ver, yo no desmerezco a nadie por ser pariente de nadie. Yo soy hijo de un peronista de toda la vida. No puede ser que siempre sea el hermano, la hermana, la novia, la amante, el hijo, la madre, el primo. No, basta con esto, loco. Basta. Que cada uno muestre el mérito que tiene. Que cada uno muestre lo que hizo en la vida. ¿Qué hiciste? ¿Pusiste un supermercado? Está bien.
¿Inventaste una vacuna? Mejor. Acá hay uno de nuestros compañeros que es director del Hospital Gutiérrez, compañero militante nuestro del Hospital Gutiérrez de La Plata, que hacen una medicación para prevenir que los niños por nacer se contagien de HIV. ¿A quién quieren de diputado? ¿A ese chabón o a una como Lemoy? ¿O a alguno de los que tenemos nosotros que no hizo nunca nada por nadie? Yo no quiero ver más en la Cámara de Diputados, en los consejos deliberantes, gente que nunca hizo nada por nadie más que ser un politiquero, rosquero de cuarta y encima corrupto. Y encima millonario. ¡Basta, loco! Bueno, todo esto que digo, como decía un revolucionario argentino, Roby Santucho, lo que se dice con el pico, se defiende con el cuero, muchachos. Después, a no andar achicando, a no andar arrugando, porque acá yo no sé cómo va a arreglar. Me voy a meter muy poquito en internet, muy poquito. Me enteré por Twitter. Un Twitter creo que me lo mandó Fede o Nati Saracho en Twitter. Que hubo una reunión en La Plata de los genios de la política. Yo los requiero, en serio. Los quiero de corazón. Se reunieron los genios de la política y no resolvieron nada. Bueno. Entonces, mi mensaje a los genios de la política fue: che, cuando resuelvan avisen. Porque nosotros tenemos algunas otras cosas que hacer. Por ejemplo, ganarle el juicio de las criptomonedas a Milei. Por ejemplo, acompañar a los jubilados. Algunas cosas que hacer tenemos. Avisen. Ojo, no tengo nada con los compañeros. Pero que avisen. En los últimos días había un jarrón que era nuestro cuadrante político, donde estaba Cristina, donde estaba Axel, etc. Y vinieron un par y agarraron el jarrón y ¡pum! Lo tiraron al piso. Y quedó todo roto. Entonces ahora se puede agarrar el jarrón y ponerle, ¿cómo se llama esto? Plasticola, no sé, la gotita, pero el jarrón va a quedar feo. El jarrón va a quedar mal. Va a quedar todo rasgado. Esto no se arregla fácil una semana antes de las elecciones a las patadas. Así no se va a arreglar. Por lo menos nosotros no vamos a jugar ese juego. Nosotros no vamos a jugar el juego de estar hasta el día anterior del cierre de listas para que alguien nos cuente que el jarrón ahora se arregló o que el jarrón sigue roto. Entonces, y esto se lo digo a nuestra militancia, más allá del resto de los espacios políticos, con los que nosotros queremos construir esa unidad que es superior a las partes, pero que sea un poliedro, no un jarrón roto y pegado. Y esto se lo digo a nuestros militantes. Provincia de Buenos Aires, pues estamos en la provincia de Buenos Aires. 135 municipios, 8 secciones electorales, una lista de diputados nacionales. Se ponen a laburar para que en las 135 municipios, en las 8 secciones electorales y en toda la lista nacional haya una lista de Argentina Humana con la que vamos a ir a dar el combate nosotros, ojalá que sea en unidad, y si no es en unidad, vamos a ir nosotros como tengamos que ir, con nuestras banderas, con nuestra fuerza, con nuestro coraje, sin pelotudeces, a recuperar la patria, a recuperar el movimiento nacional. Los quiero mucho. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!